Tengo una pila de cartas retenidas y una orden sin firma que me obliga a callar. Leo una deserción escrita con cuidado, y el sistema me exige archivarla como si no existiera. Cada sello que estampo pesa más que el papel, porque sé lo que impido que llegue. Cuando el remitente deja de escribir, solo queda el silencio en mi mesa. Abril de 1934, Nápoles, Italia. El frente italiano seguía abierto. Las fuerzas aliadas sostenían una línea difícil al sur de Roma, con combates recientes en Cassino y una cabeza de playa en Anzio que aún exigía refuerzos y coordinación. En la retaguardia inmediata, lejos del ruido de la artillería, la guerra también se administraba con papel. En edificios requisados y oficinas improvisadas, el correo militar entraba y salía a un ritmo constante, entre sacos de lona, sellos húmedos y listas mecanografiadas. La censura era una rutina establecida. La censura postal de la Segunda Guerra Mundial fue masiva en casi todos los países beligerantes. No era un gesto simbólico, se concebía como una herramienta de seguridad y de control de información, y también como un termómetro de la moral, porque las cartas decían lo que los partes no recogían. En el sistema estadounidense existía una estructura civil dirigida desde Washington y un entramado militar desplegado por teatros de operaciones. El objetivo común era impedir que datos útiles al enemigo viajaran por canales cotidianos. Fechas, números de unidad, movimientos, puertos, aeródromos. También rumores sobre hundimientos, pérdidas y nombres. En Nápoles, el trabajo se sostenía con personal entrenado para leer rápido y decidir sin ruido. Una parte del equipo estaba formada por soldados con funciones administrativas. Otra, por especialistas en inteligencia y contrainteligencia. Todos compartían una práctica repetida: abrir, revisar, sellar de nuevo y enviar. En esa oficina trabajaba una sargento destinada al servicio de censura, encargada de un turno que empezaba temprano. Su papel era modesto y preciso. Recibía lotes, verificaba marcas, comprobaba que las cartas llevaran la indicación correcta y revisaba el contenido cuando el procedimiento lo exigía. No era una figura visible. No salía en fotografías. Su nombre rara vez quedaba en informes firmados. Las cartas llegaban con polvo del camino y manchas de humedad. La tinta a veces te corría por la lluvia o por el sudor dentro de un bolsillo. Había papeles finos, con letra apretada para ahorrar espacio. También había tarjetas postales, que se leían de un vistazo, y sobres con fotos que exigían más cuidado. El orden se imponía con reglas simples y repetición constante. En el Reino Unido, por ejemplo, los departamentos de censura postal emplearon a miles de personas y se organizaron como una industria. La escala no era un secreto para quienes la sostenían, pero el sentido de urgencia sí se mantenía. A nadie le interesaba que el trabajo pareciera grandioso. Interesaba que fuera silencioso y eficaz. En el turno de la sargento, el procedimiento era mecánico. Se seleccionaban piezas al azar y otras por criterios específicos. Se buscaban palabras clave, referencias a lugares, números y cualquier indicio de que el remitente revelaba más de lo permitido. Se tachaba lo necesario, se retenía lo excepcional y se dejaba pasar la mayoría, porque el volumen lo imponía. Entre la correspondencia había patrones previsibles, familias que preguntaban por comida y por salud, soldados que evitaban detalles para no comprometerse, mensajes que repetían, con disciplina, que todo iba bien. Las omisiones también eran un dato. Cuando alguien escribía con demasiado cuidado, se notaba. Cuando alguien escribía sin cuidado, se veía aún más. El problema operativo no apareció como una alarma inmediata. Apareció como una irregularidad pequeña, repetida, que empezó a ocupar un espacio fijo en la mesa de revisión. Durante varios días, la sargento detectó cartas de un mismo remitente que evitaban la información técnica, pero insistían en un tema ajeno al reglamento. No hablaban de posiciones. Hablaban de ausencia. La primera carta contenía una frase que no revelaba nada del frente, pero sí del estado interno del autor. La segunda repetía el tono y añadía un dato. No pensaba volver a su unidad. La tercera, ya sin rodeos, describía un plan simple para desaparecer en un área de retaguardia, mezclándose con el tránsito civil. En la censura, lo peligroso no siempre era un mapa, a veces era una intención. Las intenciones viajaban rápido cuando se escribían en voz baja, como si fueran una confesión doméstica, y también podían volverse contagiosas si se normalizaban entre lectores casuales. La sargento conocía la instrucción general. Las cartas debían proteger secretos militares.
Pero el trabajo real incluía algo más: detectar comunicaciones sospechosas y escalar casos para revisión especializada. En el sistema estadounidense existían mecanismos formales para remitir comunicaciones interceptadas a instancias de contraespionaje, con registros y envíos de material sospechoso. La dificultad era práctica. Cada retención añadía tiempo, cada derivación implicaba formularios, justificación, cadena de custodia, y el correo no se detenía. Las sacas seguían llegando, los plazos se acumulaban. En la oficina no se discutía el fundamento político de la censura, se discutía el límite del día, se discutía el número de piezas pendientes, se discutía el desgaste. Había presión para mantener el flujo, porque el correo era una línea de vida para tropas y familias. Interrumpirlo sin razón clara podía afectar la moral tanto como cualquier noticia del frente. La sargento hizo lo que el procedimiento sugería sin levantar un conflicto. Separó las cartas, marcó el expediente y solicitó una revisión adicional. La respuesta interna no llegó con claridad. Se le indicó que retuviera temporalmente el lote hasta que un oficial revisara, y luego, por falta de tiempo o por prioridades cambiantes, la revisión se retrasó. En días posteriores llegaron más cartas del mismo remitente. No todas iban a la misma dirección. Algunas estaban dirigidas a un familiar, otras a un amigo con el que compartía un pasado civil. Ese detalle, por sí solo, elevaba el interés. El remitente parecía distribuir el mensaje para asegurarse de que algo saliera. El trabajo de censura obligaba a leer sin dramatizar. El contenido se trataba como material de archivo, pero el conjunto empezaba a describir una deserción en curso, no en el sentido legal, que exigía confirmación y captura, sino en el sentido práctico. Un soldado afirmaba que estaba fuera de su lugar y que quería permanecer así. La oficina no era una unidad de policía militar. No tenía patrullas, tenía sobres. Sin embargo, el correo podía ser una señal temprana. Y en una guerra de coalición, en un territorio extranjero, una señal temprana podía implicar riesgos. Deserción, mercado negro, contactos con civiles, información intercambiada por comida o dinero. Nada de eso era inevitable, pero el sistema estaba diseñado para considerar posibilidades. La sargento insistió con discreción. No redactó un informe grandilocuente. Solo puso el paquete en el circuito correcto y pidió una decisión. El oficial que finalmente revisó el caso miró las cartas con rapidez y entendió el problema. No era una filtración de posiciones, era un síntoma de disciplina en tensión. La reacción institucional fue cautelosa. La deserción era un delito grave, pero también era un asunto que los mandos preferían manejar sin ruido, sobre todo en un teatro donde la cohesión era esencial. En los ejércitos aliados existían sistemas de justicia militar y, a la vez, incentivos para evitar que ciertos episodios se convirtieran en relato común. La guerra dependía de la sensación de continuidad y de control. La decisión que llegó a la mesa de la sargento fue un ajuste no escrito con letras grandes. Las cartas no se destruirían, no se devolverían al remitente, se retendrían como material. Se enviaría un aviso interno, con el mínimo de detalles, a quienes pudieran actuar sin exponer el asunto. Ese tipo de práctica encajaba en la lógica de la censura. Retener era una herramienta habitual. En la censura civil y militar se podían detener envíos por múltiples razones, y los archivos conservan marcas y procedimientos de devolución o retención. Lo excepcional era el contenido moral, un hombre describiendo cómo dejar de ser parte del engranaje. A partir de allí, la rutina se contaminó con una espera incómoda. Cada día, la sargento revisaba si llegaba una nota de seguimiento. Nada. Luego apareció un documento breve, sin explicaciones, que indicaba que el asunto quedaba en tramitación en otra dependencia. La censura había entregado su parte, y, sin embargo, el correo seguía trayendo señales. El remitente continuó escribiendo durante un tiempo. Las cartas repetían una idea, que había encontrado una forma de mantenerse fuera del circuito. No daba coordenadas exactas, mencionaba calles, mercados, el puerto, sin nombres verificables, evitaba números. Parecía consciente de que alguien podía leer. Eso añadía otra capa. Escribía para ser entendido y, al mismo tiempo, para no ser localizado. La sargento empezó a ver un patrón que no figuraba en manuales. No era un espía, no era un saboteador. Era un desertor que, en lugar de cortar la comunicación, la usaba para construir una versión de sí mismo.
Y esa versión, si llegaba a manos de otros soldados o familias, podía transformarse en ejemplo. En la censura, la repetición era una amenaza suave. Una sola carta podía ser una excepción. 10 cartas podían ser un hilo. Y un hilo podía convertirse en rumor. Por eso existía el impulso de cerrar el caso. Pero cerrarlo significaba también admitir algo que los mandos no querían amplificar. Las limitaciones del sistema fueron apareciendo una tras otra. La oficina no podía detener el flujo general para perseguir una historia particular. La policía militar tenía prioridades inmediatas. Los servicios de inteligencia se concentraban en amenazas externas. Y la justicia militar operaba con tiempos y pruebas que no siempre encajaban con lo que una carta sugería. Los archivos estadounidenses describen que la censura producía historias de caso y retenía comunicaciones sospechosas, con mecanismos formales de registro. Pero un caso de deserción, si no estaba conectado con espionaje, podía quedarse en un espacio gris, demasiado serio para ignorarlo, demasiado incómodo para convertirlo en expediente visible. En ese espacio gris, el trabajo de la sargento se volvió más pesado, no por el volumen de sobres, sino por la certeza de que el sistema podía guardar silencio. La censura era un aparato de lectura, pero también era un aparato de selección de lo que seguía existiendo como historia. Lo que se retenía no solo dejaba de circular, también podía dejar de ser narrable. La situación operativa del frente se movió. En mayo, la ruptura de la línea alemana en Cassino y el avance hacia Roma cambiaron prioridades logísticas. Los centros de correo se reacomodaron. Las unidades se desplazaron. El ruido administrativo del movimiento cubrió asuntos pendientes. El caso de las cartas retenidas se volvió una carpeta más entre muchas. En algún punto, dejó de llegar correspondencia del remitente. Eso podía significar varias cosas: captura, cambio de identidad, muerte, renuncia a escribir. La censura no era una morgue ni un registro de prisioneros, y el trabajo no daba respuestas completas. La oficina recibió, semanas después, una nota escueta que no detallaba el desenlace. Indicaba que el personal de censura debía mantener la retención del material y archivar el expediente. No ordenaba investigación adicional. No solicitaba más análisis. La cadena había decidido que era suficiente. Esa respuesta institucional, por su sobriedad, tenía un sentido concreto. El sistema quería control sin relato. Quería que el desertor no tuviera voz, pero tampoco quería que la censura se convirtiera en un foro donde se discutiera la deserción. La censura operaba mejor cuando parecía un trámite. Cuando se volvía discusión, perdía su forma. En otros países, el principio era similar aunque el método variara. La censura alemana del correo de campaña fue estricta y cambió de énfasis con el tiempo, desde la contrainteligencia hacia aspectos ideológicos y de disciplina. En el Reino Unido, el aparato civil absorbió y procesó cantidades enormes de correspondencia, con personal numeroso y procedimientos estandarizados. En todos los casos, el correo era una frontera interior. La sargento siguió con su trabajo. El expediente quedó en un archivador. Las cartas, guardadas, ya no pertenecían al remitente ni al destinatario. Eran un objeto administrativo, un residuo de guerra. Las consecuencias de esa decisión fueron discretas pero reales. Para la familia que esperaba noticias, las semanas sin cartas se interpretaron como retraso, censura o peligro. Para el sistema, el silencio era preferible a la confirmación. No se enviaba una explicación. Se ha retenido por deserción. Se mantenía la ambigüedad porque la ambigüedad protegía al aparato. En la censura, lo que se retenía podía generar cartas de reclamación. También podía generar sospechas sobre fallos postales. Las autoridades de censura en distintos países emitían avisos y etiquetas de devolución o retención por motivos diversos, desde contenido prohibido hasta irregularidades materiales. Pero en un caso como este, la explicación no se imprimía en una etiqueta. Se guardaba en una carpeta. La sargento comprendió entonces un aspecto del trabajo que no figuraba en la formación inicial. La censura no solo protegía secretos militares, protegía una imagen de orden. Y para proteger esa imagen, a veces debía aceptar que ciertas historias no serían contadas de manera abierta. Con el avance aliado y la liberación de Roma en junio de 1904, la administración del territorio cambió. Las oficinas se movieron, se reorganizaron, se fusionaron o se cerraron según las necesidades. El correo siguió siendo vital, pero el mapa de prioridades se desplazó.
Los expedientes antiguos quedaban atrás, literalmente, en archivadores transportados o abandonados según la presión del momento. En Washington, el gran aparato civil también evolucionó. La Oficina de Censura estadounidense reunió material y produjo documentación interna sobre operaciones de contraespionaje y comunicaciones interceptadas. Ese mundo de formularios, casos y remisiones era inmenso. Dentro de él, un conjunto de cartas sobre una deserción podía permanecer como nota marginal. Para la sargento, el caso fue una lección de límites. Había hecho lo que el sistema pedía. Había leído, marcado, retenido y escalado. Pero el resultado final no se le comunicó. Su papel terminaba donde empezaba la autoridad de otros. Al final de la guerra, los relatos oficiales preferían otras figuras: los comandantes, las operaciones, las victorias, las pérdidas. La censura aparecía, cuando aparecía, como una nota técnica. Sin embargo, para millones de personas, la censura fue una presencia cotidiana. Sobres abiertos, líneas tachadas, retrasos sin explicación. La deserción, por su parte, no desapareció del registro histórico, pero se trató con prudencia en la memoria pública porque planteaba preguntas sobre cansancio, miedo y ruptura de disciplina. En la práctica administrativa, esos casos podían resolverse con sanción, con reasignación, con prisión o con discreción. No siempre quedaba un relato completo al alcance de quienes solo veían el buzón vacío. Décadas después, cuando archivos y colecciones de historia postal estudiaron la censura, el material visible tendió a ser el que dejó marcas: sellos, cintas, etiquetas, manuales. Lo más silencioso quedó menos accesible: el contenido retenido que no volvió al circuito, las cartas que no llegaron, los expedientes cerrados con una frase mínima. En ese silencio administrativo se entiende la escena de Nápoles de 1944. Una oficina con luz pobre, mesas de madera, tinta seca y sacas apiladas. Una sargento cuyo trabajo era leer sin protagonismo, un conjunto de cartas que describía una deserción antes de que se volviera pública, y una institución que eligió contener el hecho sin explicarlo. Lo que quedó fue un rastro parcial, un rastro propio de la guerra moderna, donde el control de la información se ejercía en lo doméstico. La censura no disparaba. No avanzaba sobre colinas, no salía en mapas tácticos, pero influía en lo que las familias sabían, en lo que los soldados se atrevían a decir y en lo que el Estado aceptaba reconocer por escrito. En los archivos nacionales existen series y descripciones de fondos dedicados a la censura postal y telegráfica, con papeles administrativos que muestran la escala y la formalidad del sistema. Esos fondos ayudan a reconstruir el marco, aunque no siempre devuelven la voz exacta de cada carta retenida. La historia queda entonces hecha de procedimientos, de marcas y de huecos. La sargento, como tantos trabajadores de oficinas de guerra, no dejó un monumento, dejó un trabajo hecho, dejó un expediente archivado, y dejó, sin buscarlo, una evidencia de cómo la guerra también se libraba con silencios impresos en papel.